Gracias por continuar con nosotros en su foro TNH fin de semana. Nos acompañan personal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de la DEI. ¿Quiénes nos acompañan? Nos acompaña la abogada Teresa Aguilar Chacón, jefa de la sección de orientación tributaria, y también nos acompaña el abogado Mario Velázquez, gerente región Centro Sur de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. En el segmento anterior, y para ilustrar a nuestros televidentes, hablábamos sobre el impuesto sobre la renta y de esta ley del impuesto sobre la renta. ¿Quiénes son los hondureños que están obligados, tanto como personas naturales y jurídicas, para poder hacer esta declaración y pagarle este tributo al Estado? Ahora, ¿qué les parece si nosotros hablamos un poco de los pagos a cuenta? ¿En qué consisten los pagos a cuenta? Son pagos anticipados que nacen justamente de la declaración que el contribuyente presenta de su periodo anterior. Ya la ley nos enmarca en el artículo 34 cómo se originan los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta se originan del impuesto que causó, lo divide entre 4 y ese va a ser el valor de la cuota. Cada cuota tiene un vencimiento. Y justamente ahora estamos próximos a lo que es el vencimiento del 30 de junio, que es cuando vence la primera cuota. Luego entramos al vencimiento de la segunda, que es el 30 de septiembre, y la última el 31 de diciembre. Así es como se originan los pagos a cuenta. Esto viene de acuerdo al año fiscal anterior. Anterior, de lo que yo percibí. Correcto. El año anterior de mis ingresos y causé un impuesto, de ahí nacen y se originan lo que son los pagos a cuenta, que, como repito, son pagos anticipados. Usted podrá decir, lo divide entre 4 y la otra cuota, ¿dónde queda? La otra cuota queda justamente cuando yo presento mi declaración el 30 de abril del siguiente año. Sí, porque yo quedaba ahorita, pero ¿por qué tiene que ser junio la primera si estamos a mitad de año? Creí que iba a ser la segunda. No, es la primera, porque acuérdese que recién los contribuyentes presentaron su declaración el 30 de abril. El 30 de abril, correcto. De ahí nace lo que son los pagos a cuenta, que vienen 3, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Y la cuarta cuota es justamente cuando usted presenta su declaración el 30 de abril. Esos pagos que usted realizó como pagos anticipados, eso los va a consignar como créditos en la declaración. Dentro de la declaración de impuestos sobre la renta hay unas casillas que son créditos, y ahí aparece lo que son pagos a cuenta, y ahí yo me rebajo cuánto fue que yo efectué de pago. Y luego la cuarta cuota es ya sea el diferencial que tengo que pagar en relación al impuesto que voy a generar de lo que percibí este año, y o bien me queda un excedente, porque puede hacer que también pagué de más con mis pagos a cuenta. Correcto. ¿Y ese excedente se devuelve o...? Sí, ese excedente queda a favor del contribuyente, y si el contribuyente así lo estima, lo puede solicitar en una devolución, presentando un escrito ante la Dirección Ejecutiva, justificando la petición, o de igual forma ese mismo crédito se le puede, en base a la ley, en base al artículo 47, párrafo segundo de la Ley de Equilibrio Financiero, se puede aplicar automáticamente a los pagos a cuenta que le generen para el siguiente periodo. Correcto. ¿Cómo se le notifica al contribuyente que está sujeto a pagos a cuenta? Bueno, en anteriores administraciones y años, por lo general por correo se le enviaba el aviso de pago a cuenta, ¿verdad? Porque nosotros en el padrón fiscal de cada contribuyente tenemos la dirección, el correo electrónico, el fax, que antes se usaba mucho, pero ahora más fácil, por medio de su correo electrónico se le notifican las cuotas de pago a cuenta. De hecho, el contribuyente ya puede hacer el cálculo, y cuando llegue el aviso lo que hace es ratificar a ver si realmente, ¿verdad?, es la cantidad que él estaba estimando. En el caso del excedente que hablaba Mario, es posible que automáticamente se va a cubrir la primera, la segunda y la tercera cuota. Si fuera así, los 3 pagos quedaron pagados con el crédito del excedente anterior. Esa cantidad le llega siempre el aviso con el total a pagar en cero. Y la gente dice, ¿por qué me manda un aviso de pago a cuenta y es en cero? No tengo que pagar nada. Significa que en la línea 713 de la declaración de renta de persona natural o jurídica hay un crédito donde dice crédito otorgado automáticamente a pagos a cuenta. El crédito aplicado a pagos a cuenta sería el total que llegue en el aviso, aunque vaya en cero a pagar, porque ¿dónde lo va a poner al momento que hace la declaración? Si lo aplica a pagos a cuenta, lógicamente el sistema no va a encontrar los 3 pagos con el código 5. Entonces, por eso hay un nuevo crédito que se llama crédito aplicado a pagos a cuenta. Fue el que automáticamente el sistema le aplicó en su aviso
de pago a cuenta. No significa que no está, que no tiene ninguna deuda, pues entonces con la dirección ejecutiva, porque de repente eso es lo que piensa o es lo que cree el contribuyente. Sí, una de las formas también, como decía la licenciada Aguilar, aparte de mandarlos por correo y ahora estamos utilizando la herramienta del correo electrónico, es también que los contribuyentes se pueden abocar directamente de forma personal a los diferentes departamentos de recaudación y cobranzas, y ahí se les puede entregar también el aviso de pagos a cuenta. Incluso a veces cuando hacemos operativos de forma personalizada se le entregan, cuando podemos localizar al contribuyente, entregarlo, ¿verdad? ¿En qué ciudades están ubicados estos departamentos a nivel nacional, ciudades? a nivel nacional. En las 18 cabeceras departamentales estamos. Hay 8 oficinas. Hay 8 oficinas. Hay 8 oficinas regionales. Sí. ¿Ubicadas dónde? Por ejemplo, en la región centro-sur tenemos la oficina tributaria de Choluteca, la de Comayagua, la de Danlí y la de Juticalpa. Luego tenemos la administración regional noroccidental que cubre San Pedro Sula, Santa Bárbara, si me ayuda ahí, Eli, por favor, Santa Bárbara. Bueno, tenemos también lo que es la Ceiba. Entonces ahí tenemos en Progreso también, o sea, tenemos una cobertura bastante que ahí amplia. es donde se puede abocar cualquiera de los contribuyentes. Sí, porque de repente si le llega un aviso y de repente ve que no le cuadra, que el impuesto es diferente, que sus cuotas según él no coinciden, entonces es bueno que él se aboque también a estos departamentos para que de una forma personalizada se le indique realmente si tiene alguna duda para orientarle. ¿Qué sucede también cuando el contribuyente usó el formato preimpreso en papel? Es posible que no ha sido transcrita la declaración y no hay liquidación de pagos a cuenta aún, porque el pago a cuenta se liquida una vez que entra la declaración al sistema. El sistema aplica sobre el impuesto causado el 75% entre 3 y ahí desmembra lo que son los pagos a cuenta. Entonces, es posible que la declaración de alguien que sí tiene interés de pagar el pago a cuenta aún no le llegue el aviso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se presenta a la Dirección Ejecutiva de Ingresos en el lugar más cercano, lleva su declaración, porque si yo no la encuentro en el sistema, lo que tengo que ver es el papel que él anda, ¿verdad? Veo su declaración, hago el cálculo de los pagos a cuenta y ahí mismo yo le puedo llenar su formulario para que vaya a pagar su pago a cuenta. Pero es importante que lleve la declaración que hizo. Porque aún no ha ingresado al sistema. Correcto. Esta declaración, cuando él la presenta, se queda con una copia y donde se registra el día, la hora en que fue recibido. El sello del banco, la fecha, y eso le sirve también por lo que explicaba la licenciada, que si no ha ingresado a nuestro sistema, él tiene el comprobante de que en efecto la presentó en tiempo y en forma. Eso es importante para el contribuyente. ¿Cuáles son los vencimientos de cada cuota que usted ya nos explicaba, que son 30 de junio, en este caso 30 de junio? 30 de septiembre y 31 de diciembre. Si cae un día inhábil, entonces se corre al día hábil siguiente, la tercera Cuando cuota. hablamos de días inhábiles, ¿son los domingos sábados o se toman en cuenta sábados y domingos? Por ejemplo, por citar un ejemplo, si el 31 cae en día sábado, entonces se corre para el lunes 2 de enero, sería el vencimiento. Sí. Correcto. Sí, esto es con el propósito de no afectar al contribuyente. Es correcto, tampoco. Porque si no, volvemos y aplicamos lo que es el recargo del 3% mensual. Correcto. ¿Se puede modificar los pagos a cuenta? Sí, acordémonos que los pagos a cuenta nacen justamente de la declaración de los ingresos que él percibió el periodo anterior. Y supongamos que esta contribuyente, sea persona natural o jurídica, tuviera ingresos extraordinarios, quiere decir que este año, por decir algo, mi comportamiento de ingresos no es igual al periodo anterior. En ese caso, él puede presentar una solicitud ante la Dirección Ejecutiva por vía de Secretaría y exponer y justificar el por qué solicita que se le modifiquen los pagos a cuenta. Para citar un ejemplo y para hacer algo práctico. Si yo como persona natural declaré ingresos por alquileres y esos alquileres me generaron impuestos y de ese impuesto me generaron los pagos a cuenta, supóngase que este año ya no tengo un arrendador, cesé el contrato de arrendamiento, entonces prácticamente yo ya no estoy teniendo ese ingreso. Y ese ingreso obviamente ya me disminuye para este año, entonces ya no voy a tener la capacidad para pagar los pagos a cuenta. Supongamos que si de esos ingresos por alquileres me generó un ingreso que tenía que pagar 10.000 empiras de cuotas de pagos a cuenta, una en junio, en septiembre y en diciembre, entonces en ese sentido tendría que proponer la disminución de, ya sea anulándolo o modificándolos en menor valor. Obviamente, eso sí, advertencia de que lo puede solicitar, pero eso es sujeto
análisis, a verificación para que la dirección ejecutiva determine si procede o no la anulación o la modificación. ¿Existe alguna cuota única de pagos a cuenta? Sí. En vez de hacer todas las cuotas y de repente dice, bueno, yo puedo y tengo capacidad y puedo hacerlo en una y no la hago en 4. No, eso solo sucede cuando al hacer el cálculo de pagos a cuenta de una persona, la cuota que sale al final, el total solo son 200 lempiras. Entonces, en una cuota única, en el mes de noviembre, vence para esas personas, ¿verdad?, que van a pagar cuota única en un formulario igual, con recibo oficial, y ya lo da la DEI, ¿verdad? Si yo le vi el ingreso muy poco, la generación del impuesto muy poco, y el total de las 3 cuotas solo serían 200 lempiras, le llega una cuota única. Allí el vencimiento, sí, como le digo, es diferente, es en noviembre, finales de noviembre. Sí, el 30 de noviembre vence justamente esa cuota única. En el caso de las cuotas únicas, pero solo para los valores cuando son inferiores a 200, hasta 200 lempiras. Hasta ahí. Puede ser menos o puede ser hasta 200. Correcto. De lo contrario, de ninguna manera se puede. No, ya la ley estipula de que tiene que ser 200 como máximo para poder hacer cuota única. Si sobrepasa ese valor, entonces ya nos vamos a las 3 cuotas. ¿Cómo acreditar que está sujeto al régimen de pagos a cuenta? Ok, el contribuyente viene y presenta un escrito ante la Secretaría de la Dirección se solicita constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, efectúa y acompaña un pago de 200 lempiras para la emisión de la constancia y si quiere puede acompañar fotocopia de la declaración del periodo anterior, en este caso del 2014, y obviamente después de un análisis verificamos si está sujeto. Importante para esto, que el contribuyente previo a la emisión de esta constancia no esté omiso ni moroso. Moroso quiere decir que no tenga deudas y omiso que estando obligado a presentar una declaración determinada de impuestos no la haya presentado. Entonces esas son las 2 condiciones para poderle emitir la constancia. Luego el vencimiento que tiene esta constancia, estos vencimientos se van dando conforme al valor de cada cuota. Es decir, si al presentar yo mi declaración de renta el 30 de abril y pido una constancia, el vencimiento va a ser el 30 de junio, justamente cuando vence la primera cuota. Si yo pago la primera cuota del 30 de junio y pido nuevamente una nueva constancia, el vencimiento va a ser el 30 de septiembre, ¿ya? Y si una vez que yo efectúo ese pago el 30 de septiembre, el vencimiento va a ser el 31 de diciembre, ¿ya? Entonces ahí nosotros lo que hacemos es vamos emitiéndole constancia que está sujeto conforme vaya efectuando el pago de cada cuota. O bien, si el contribuyente efectúa los 3 pagos a cuenta de forma voluntaria con un recibo oficial de pago, el vencimiento va a ser el 30 de abril del siguiente año. O bien, también, recapitulando, si el contribuyente tenía un crédito y el sistema se lo aplicó automáticamente a las cuotas, el vencimiento de la constancia va a ser el 30 de abril del siguiente año. Sí, abogada, ¿quería agregar algo? Sobre lo que es sujeto a pagos a cuenta. Si bien nos vamos al artículo 8 de la ley de renta y él le dice quién es sujeto a pagos a cuenta, lógicamente todo aquel que enmarca el artículo 2 de renta donde le dice todo el obligado a presentar una declaración. Pero ¿de dónde nace la inquietud de las personas que piden una constancia de estar sujeto a pagos a cuenta? Cuando se reformó en el 194/2002, donde le decía que todas las personas que tenían que ser retenidas por 12.5, la retención podíamos pararla al momento de que yo demostrara de que tenía pagos a cuenta. Lógicamente, si nos vamos al reglamento del 194, que es el 1375, le dice que basta con que presente el aviso de pagos a cuenta. Pero muchas empresas se negaban a dar su aviso de pagos a cuenta al momento de que iban a ser retenidas para no ser retenidas, porque acuérdese, el pago a cuenta emana de una declaración jurada que no es acceso a la información pública. Y yo cuando doy mi pago a cuenta, alguien inmediatamente calcula por 4, sabe cuánto fue el impuesto y le aplica cuál fue el ingreso de esa empresa. De ahí viene la competencia desleal y ahora con lo de los grupos que pueden secuestrar, la gente le da temor que sepan cuánto fue su ingreso. Entonces, si no podía presentar la declaración, ya que es propia y que además viene de una declaración jurada, se creó la constancia de que la gente podía presentar, en vez de presentar el aviso de pagos a cuenta donde iba el impuesto que había obtenido, entonces se les sugería que hicieran la solicitud de estar sujeto a pagos a cuenta. Entonces, cuando le damos la constancia de estar sujeto a pagos a cuenta, con eso usted puede parar su retención.
tanto del artículo 19, que es el 1% por el proveedor, y también el del 12.5%, que es el artículo 50. Entonces, el beneficio de parar la retención viene de una constancia que yo doy. Pero el problema es que como son 3 cuotas, posiblemente al momento que yo pedía, cuando emanó esta normativa, las personas venían y sacaban su declaración, presentaban la declaración, salía el pago a cuenta y yo ya tenía el aviso. Inmediatamente que yo tenía el aviso que ya se habían liquidado los pagos a cuenta, ya podía obtener la constancia de estar sujeto a pagos a cuenta. Pero ¿qué pasaba? Muchos tomaban la decisión, solicitaban la constancia y después iban a modificar o anular pagos a cuenta. Quiere decir que en el transcurso del año no volvían a pagar las cuotas y también paraban la retención. Entonces, por eso ahora él explicaba, la primera cuota vence el 30 de junio y si yo pago esa cuota, voy a obtener la constancia que me va a durar solo 3 meses, ¿verdad? Sí. Cuando vence el otro pago a cuenta, como ya tiene vencimiento la constancia, deberé pagar la otra cuota de pago a cuenta para poder tener otra constancia de que realmente soy sujeto y que estoy cumpliendo con las cuotas de pagos a cuenta y así sucesivamente. Esa es la forma de parar cualquier retención, ¿verdad? Correcto. ¿Se puede hacer cambios? Que usted me decía que algunos hacían cambios. ¿Es legal, es correcto hacer esto? Cambios de los pagos a cuenta. Sí, modificar estas modificaciones. Claro, eso está estipulado, como se llama, le repetía en el artículo 47 del 192, 194-2002 y también en el 34 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por eso, repito, y ponía como ejemplo, si yo tuve de repente ingresos extraordinarios el año anterior y de ahí se me originaron los pagos a cuenta, pero este año yo estoy viendo que mi comportamiento de ingreso no es igual al año anterior, obviamente yo no voy a tener la capacidad para pagar. Es como el contribuyente está en su derecho de presentar un escrito solicitando ya sea la modificación o anulación de los pagos a cuenta. Obviamente bajo un proceso de análisis, bajo un proceso de que él tiene que acreditar cierta documentación. En caso de personas jurídicas, estados financieros, personas naturales, acreditar constancias, etcétera, y todo eso queda bajo un criterio de análisis si procede o no dicha petición. Sí. Los pagos a cuentas es bien extensa la normativa, porque usted ve, entra por una declaración, le contaba al principio, puede haber un resultado negativo, o sea, operé con pérdida. Aquellas personas que operaron con pérdida y su ingreso fue mayor a 100 millones, hay un decreto que es el de anti-evasión, el decreto 96. Tomo a esas empresas que operaron con pérdida y no me pagaron el impuesto y le calculo un 1% al que haya obtenido ingreso mayor a 200 millones. Del 1% que le calcule, un 75 por 3, también se le mandan pagos a cuenta. Significa que los pagos a cuenta a partir del decreto 96, por primera vez, alguien que tenía pérdida y no había tenido impuesto puede recibir su aviso de pagos a cuenta. Perfectamente se le manda porque se toma el 1% de su pérdida, de su ingreso, cuando tuvo pérdida, de ahí se calculan pagos a cuenta. También tienen el mismo vencimiento. Hay pago a cuenta para renta y pago a cuenta para el otro impuesto que es aportación solidaria. Vencen el mismo día, pero se pagan en formularios diferentes. Claro, eso es importante hacerle la aclaración porque de repente la gente se confunde, cree que va a ser en el mismo formulario o cree que significa lo mismo. Y vemos, y de acuerdo a lo que ustedes nos están explicando, son dos cosas totalmente diferentes. Así es. Posiblemente toma las dos cantidades, tanto para renta y aportación, y hace un solo recibo. Queda por cumplir una obligación porque en el sistema solo entró un pago hecho para renta, ¿verdad? Entonces queda por cumplir la obligación de aportación. Ahí es donde él tiene que desmembrar la cantidad y demostrar de que en un solo había pagado los dos pagos, había hecho los dos pagos, para que quede cumplido. De lo contrario, sale omiso en el pago y si quiere una constancia de solvencia, el mismo sistema. Acuérdese que ahora las constancias que le estábamos hablando puede hacerlas en 1 minuto electrónicamente en el portal. Después de haber pagado los 200 lempiras, entra a la página web, busca constancias electrónicas y ahí mismo, en 1 minuto, puede obtener su constancia de estar sujeto a pagos a cuenta como la de solvencia. ¿Y eso automáticamente se hace? Automáticamente, sí, sin ir a la oficina de... Sí, este es un beneficio que se le ha dado al contribuyente para su comodidad. Correcto. En vez de, usualmente, el método tradicional, solicitarlo por secretaría y esperar de repente 8 días, esperar que le salga, ahora se ha habilitado y es una herramienta reciente.
¿Qué es lo que tiene que ser sencillo? Como decía la licenciada, entrar a la página de la DEI, www.dei.gov.hn. Mire, ¿qué le parece si me lo explica mejor después de estos mensajes? Porque me indican que tenemos que ir a unos mensajes. Nosotros ya regresamos aquí en la Televisión Nacional de Honduras en su foro TNH fin de semana. No nos cambie. Importante información cuando regresemos.